Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por conectarse a este conversatorio organizado por la Cátedra Abierta de Filosofía Bolívar Echeverría de la Universidad de la SUAY y por la Maestría en Filosofía de la Universidad de la SUAY. Esta es la 13ª sesión de la cátedra. Por supuesto, como ustedes saben, la compleja situación sanitaria tiene muchísimas desventajas, está causando muchísimos problemas. Sin embargo, si algo positivo podríamos destacar es que nos ha permitido aprovechar la tecnología para vincularnos de manera más frecuente y más fácil, quizá, con académicos y académicas de otras latitudes. En ese sentido, tengo el agrado muy grande de presentar a la colega y amiga mexicana, la profesora Diana Fuentes de Fuentes. Gran conocedora de la filosofía en general, ya verán su perfil académico, pero también muy conocedora, especialmente conocedora de la obra de Bolívar Echeverría en particular. Y esta charla se titula Crítica a la modernidad y blanquitud. Antes de leer el perfil profesional, y me disculpan porque al mismo tiempo tengo que estar en la admisión de la gente y demás, antes de dar lectura al perfil de Diana, quiero recordarles que pueden hacer sus comentarios o preguntas en el chat de Zoom, o quizá también tienen la opción de levantar la mano si es que quisieran intervenir, y les daré la palabra sin ningún problema. Qué mejor si es que hay como motivar un diálogo aprovechando la presencia de Diana. Eh, las preguntas y comentarios serán leídas ya cuando finalice la intervención de Diana y pasemos a esta parte de preguntas y comentarios. Asimismo, les solicito que tengan cuidado con sus audios. Se supone que yo tengo control de audios y vídeos de la gente, pero como no soy muy bueno en tecnología, a veces de pronto pasa que se enciende algún micrófono y que se interrumpe a quien está interviniendo y eso no es muy agradable, así que les solicito también que tengan ese cuidado. Y en su debido momento, levantando la mano y les permitiremos, por supuesto, que puedan intervenir. Ahora sí, paso a presentar a Diana. Diana Fuentes es candidata a doctora en filosofía política, es maestra y licenciada en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesora investigadora de tiempo completo del Departamento de Política y Cultura de la UAM, Xochimilco, es profesora del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, fue becaria del FONCA en el programa Jóvenes Creadores de 2011 y 2012. Fue asistente de investigación y profesora adjunta del Dr. Bolívar Echeverría de 2008 a 2010. Ha realizado 2 estancias de investigación en Francia bajo la coautoría del Dr. Michel Owy. Es miembro fundador de la Asociación Gramsci México y miembro del comité editorial de la revista Común, autora de diversos artículos y ensayos académicos sobre pensamiento de Bolívar Echeverría, y escribió el prólogo a la edición inglesa del libro Modernidad y Blanquitud de la editorial Polity. Pero además, y esto lo agrego también, es parte de la planta docente de la maestría en filosofía de la Universidad de la SUAY. Y de hecho, muchos de sus estudiantes están en la sala presenciando esta charla. Muchísimas gracias, Diana, por aceptar esta invitación y te doy la palabra. Pues muchísimas gracias a ti, Diego, muchas gracias a ustedes, la gentileza de estar esta tarde aquí y de darme la oportunidad que siempre me es un gran honor de hablarles de Bolívar Echeverría, de algunas de sus ideas más destacadas, de su manera de entender el mundo actual y bueno, pues eso, agradecerles siempre. Bueno, pues yo decidí que el tema de la plática de hoy sería modernidad, la idea que tiene Bolívar de la modernidad y también su concepción de lo que decide denominar la blanquitud. En
en la segunda parte, en la que voy a pensar sobre la blanquitud, les mostraré unas imágenes para tratar de ilustrar aquello de lo que está hablando Echeverría. Eh, por supuesto, no me cansaré de repetir que considero que Bolívar Echeverría es uno de los filósofos, quizá a mi modo de ver, el más importante filósofo latinoamericano de las últimas décadas, y por tanto creo que la amplitud y la vastedad de su filosofía, de su pensamiento, pues es todavía un territorio por descubrirse, por interpretarse, y al que las invito y los invito todo el tiempo, ¿no? Bueno, básicamente me gustaría comenzar por hablarles de la manera en la que Echeverría entiende la modernidad. Él decide pensar, y pareciera que un eje central de su reflexión es tratar de abonar en la perspectiva de la posibilidad de lo que él mismo llega a llamar una modernidad no capitalista. Creo que aquí, para comprender a cabalidad lo que está intentando decir con esto, es necesario de algún modo reconocer qué es lo que él califica, denomina como modernidad capitalista. En esta asociación conceptual, Echeverría se distingue, toma una distancia clara de otros importantes teóricos críticos contemporáneos, particularmente en América Latina, puesto que para él la modernidad, afirma, es un hecho polimorfo de vigencias y tensiones históricas específicas. Es decir, que la modernidad no tiene una historia lineal, no tiene un trazamiento unidireccional, y de modo también que no puede ser comprendida bajo una única determinación. Dice también en algún momento que la modernidad es un hecho que nos atañe a todos, puesto que su historia en realidad narra un proceso que desde hace siglos ha cobrado una escala global y que además nos es profundamente cercano, porque al pensarla nos sentimos interpelados. Mientras que, por otra parte, su crítica, en acercarnos de modo crítico a la reflexión sobre la modernidad, nos habla del mundo en el que estamos parados y que habitamos. Y bueno, pues habría que decir que Bolívar se aleja de algunos criterios historicistas que de modo tradicional insistirían en que la modernidad debe ser identificada con la historia de Occidente y con el decurso que ésta habría tenido a partir, por ejemplo, del Renacimiento. En realidad, Echeverría, en sus célebres 15 tesis sobre la modernidad, por ejemplo, que están en su libro Las ilusiones de la modernidad, insiste más bien en que la modernidad, dice él, es la característica dominante de un conjunto de comportamientos que se presentan a sí mismos como dotados de un nuevo principio unitario frente a la constitución tradicional de la vida social, a la que percibe como obsoleta e ineficaz, la propia modernidad. Dicho de otra manera, pensaríamos que en realidad la modernidad debe ser analizada a través de esos comportamientos que serían en realidad novedosos frente a los modos, a las maneras en las que se habría concretado la vida social en las sociedades premodernas. Esto significaría que habría que identificar entonces cuáles son esos comportamientos y cuál es ese principio unitario que incluso presuntamente los habilitaría para mirar al pasado y para sentirse como en una condición de superioridad civilizatoria. Entre los principios que él destaca para identificar esto y estos comportamientos están, por ejemplo, el racionalismo, la idea de una racionalidad estrechada a la idea del entendimiento, una racionalidad matemática, una racionalidad causal, una racionalidad que supone que el centro de la capacidad humana de aproximarse al mundo, a las cosas, de entenderse a sí mismos, debe tener cabida bajo esa lógica dominante. Una segunda fenómeno que él identifica con esto es la secularización de lo político. Ese fenómeno que todos identificamos bien a partir, por ejemplo, de la Ilustración, en donde podemos ver que hay una clara tendencia a separar los asuntos
de la vida pública, los asuntos del Estado, los asuntos del gobierno, de los asuntos de la fe. Ese proceso también sería entonces uno de esos comportamientos típicamente modernos. Otro sería el individualismo, es decir, y aquí habría que pensar que él mismo llega a matizar, llega a decir que el individualismo puede tener ese perfil, digamos, que puede profundizarse aún más ya en la sociedad capitalista desarrollada, en la que esto supone que los sujetos solo deben velar por su propio interés. Pero antes de ello, antes de llegar a ese punto, el individualismo supuso en realidad la idea de que para analizar lo social, para analizar lo político, para analizar lo cultural, se presupuso que el centro de todas estas características de orden colectivo era en realidad la preeminencia del individuo como entidad autónoma, como entidad autárquica, como entidad de voluntad. De modo tal que ese sería otro de esos comportamientos, ¿no? La emergencia del individuo. Por otra parte, Echeverría pensará que este tipo de comportamientos, en su facticidad, en su ejecución, podríamos pensar, se viven siempre de manera ambivalente y al mismo tiempo se fortalecen entre sí de modo problemático. Es decir, que no son fenómenos separados, sino que se complementan, pero siempre en una constante tensión que va originando también fenómenos derivados de distinto orden. Es, dice él, y su insistencia en esa presencia ambigua, la que le va a permitir tratar de pensar de manera crítica la modernidad. Dice él que son ambiguos justo porque se experimentan como una presupuesta superioridad cualitativa y cuantitativa respecto de lo tradicional. Acá lo cito, dice él, permite de hecho a los individuos singulares una suerte de disposición de mayor y mejor cantidad de satisfactores y de un mejor también disfrute de una mayor libertad de acción, ¿no? Entonces, en tanto eso, en tanto esa posibilidad, como dice, por ejemplo, Marx al iniciar el Capital, dice, el capitalismo presume de ser un enorme cúmulo de mercancías y ahí es donde sustenta que él es una forma, digamos, mejor, civilizatoriamente mejor que las anteriores. ¿Por qué? Porque hoy por hoy los sujetos modernos tenemos acceso a un sinnúmero de objetos de consumo a los que antes en las sociedades tradicionales, cuando menos en términos cuantitativos, no se tenía acceso. Entonces, se presupone que esta capacidad de una mayor cantidad de satisfactores y también de un mayor disfrute de una determinada libertad sería lo que presuntamente haría que la modernidad mirara a las sociedades tradicionales como inferiores a sí mismas. No obstante, dice el propio Echeverría, esta suerte de experiencia de superioridad y de dominio sobre los principios estructuradores tradicionales, es imposible en realidad concluir que la modernidad haya logrado suplantarlos o cancelarlos. En realidad, esto se vive siempre como una contradicción y una tensión, tanto como una ruptura y una discontinuidad. Es decir, que el proyecto moderno no es un proyecto que en ningún lugar se pueda dar por cumplimentado, por absoluto, por total, y tampoco en ningún lugar se puede decir que ha logrado socavar todos los principios de las sociedades tradicionales. De algún modo podemos pensar que el argumento de Echeverría está tratando de moverse en lo que él explica también como los puntos a través de los cuales podemos pensar esa modernidad y cuál es la experiencia que tenemos de ella. Decide pensar, por ejemplo, en la esencia de la modernidad. Es decir, aquello que nos permitiría comprender qué es lo que la habilita, qué es lo que le dio ocasión histórica, qué es lo que en realidad la convirtió en un proceso generalizado. Distingue entonces entre esencia de la modernidad y sustancia de la modernidad, haciendo un juego de una conocida formulación aristotélica. Aristóteles hablaba, ¿no? Para tratar de entender el movimiento, el devenir de las cosas, hablaba del acto y la potencia. Y entonces esto le permitía a Aristóteles decir que había cosas que en acto, es decir, fácticamente, bajo una determinación contextual eran una cosa, pero al mismo tiempo potencialmente eran otra. Hay un ejemplo que el propio Aristóteles daba, que después utiliza Hegel, y era el ejemplo sencillo de una semilla. Y entonces decía, una semilla es en acto una semilla, pero es potencialmente un árbol.
¿no? Entonces, bajo esa misma lógica, Bolívar intenta que reflexionemos sobre cómo la modernidad tendría una presencia actual, es decir, aquí y ahora es una cosa, pero habría una potencia en ella que podría convertirla también en otra cosa. Entonces, entre el acto y la potencia de la modernidad, establece una distinción analítica de un hecho que acontece como la unión de ambos elementos, como la unidad dialéctica que se juega entre la forma y el contenido o sustancia, diría él mismo. Así, dice, la modernidad como pura potencia es una exigencia indecisa, es un reto cuyo fundamento se halla en el cambio cualitativo que contrajo el revolucionamiento técnico observable desde el siglo XI de nuestra era al establecer relaciones radicalmente nuevas entre el mundo humano y la naturaleza, así como entre la colectividad y el individuo singular. El recentramiento tecnológico, dice él, es el móvil y la génesis de la modernidad. Es decir, que para entender la modernidad, piensa él, lo que hay que atender es al hecho de que en la historia de Occidente, a partir aproximadamente del siglo XI, se dio una transformación que alteró de manera radical las relaciones entre el ser humano y la naturaleza, ¿sí? Equiparable, llega a decir, a la revolución neolítica. Entonces, se dan unas nuevas relaciones entre el mundo humano y la naturaleza que también afectarán y modificarán las relaciones entre la colectividad y el individuo en tanto entidad singular. De esta manera, dice Echeverría, la modernidad como una promesa estableció nuevas relaciones que abrieron la posibilidad histórica de concretar una forma de vida nueva que hiciera de la abundancia relativa el escenario de su historia, aproximando el tan anhelado futuro de bienestar de muchas de las narraciones míticas del pasado. Sin embargo, y de forma trágica, como es visible a todos, la modernidad cobró forma y se concretó a lo largo del orbe, en parte y gracias a la forma parasitaria y desviada de ella misma que el capitalismo representa. Es decir, que Bolívar pensaría que la historia de la modernidad comenzó en el siglo XI y utiliza el concepto de afinidad electiva para decir que en algún momento entroncó con la historia del capitalismo, historia que por supuesto también se gesta desde el mercantilismo y que se va a acelerar por supuesto con los nuevos desarrollos técnicos científicos y la alteración del modo de producción de la vida y de la reproducción de la riqueza social. Son dos historias que se encuentran y que encuentran una suerte de afinidad electiva que finalmente, piensa Echeverría, cercenará las posibilidades de la modernidad. Ahora bien, de modo que lo que nosotros vivimos hoy día, la forma efectiva, la forma actual, diríamos bajo la lógica aristotélica, la forma que tiene la modernidad hoy día es la de la modernidad capitalista. Y su modo potencial es algo que todavía está ahí inscrito, pero por supuesto que no se ha desarrollado. Ahora, ¿en qué consistiría esta potencialidad? Por una parte, insistir en el hecho de que la modernidad, a partir de ese cambio tecnológico, posibilitó por primera vez en la historia de la humanidad la posibilidad de superar lo que él reconocería como el horizonte de la escasez absoluta. ¿Qué quiere decir esto? La amenaza de la extinción por condiciones las condiciones que circundan lo humano. De modo tal que esos desarrollos tecnológicos que él documenta, estudia a partir de los historiadores de la técnica, a partir del siglo XI, habrían abierto la posibilidad de una relación lúdica con la naturaleza, de una relación de cooperación con la naturaleza, no de una relación de destrucción de la naturaleza. Esta posibilidad técnica que habría surgido en ese tiempo, sin embargo, entonces fue coartada, fue cercenada, fue, digamos, limitada y deformada, reconfigurada en el entronque que la modernidad habría tenido con el capitalismo. Dicho de otra manera, entonces, la modernidad encuentra su fundamento en este revolucionamiento que se ve mermado, se ve disminuido y se ve reencauzado por la dinámica del capitalismo. Por supuesto, habría que pensar entonces qué quiere decir, digamos,
Bolívar Echeverría con el capitalismo. Creo que este es el punto de una de sus mayores aportaciones al tema. Dice Echeverría que habría que situar cómo el capitalismo y su principio de acumulación se dieron a sí mismos la empresa de congregar el monopolio hegemónico e incluso absoluto de la modernidad después de cegar o mermar esas incipientes formas de ser modernos. Acorde a ello, buena parte del esfuerzo reflexivo del filósofo se concentra en mostrar cómo el hecho capitalista, como lo llama, en un complejo y entreverado camino opacó y subsumió, este es un término de Marx, subsumió el potencial libertario que la modernidad contenía en sus orígenes. La idea de subsunción es muy importante porque supone, un poco es una idea acuosa, a mí me gusta pensarlo así, es como eso, como sumergir algo y al sumergirlo no lo desaparecemos, pero a la vista, por ejemplo, puede transformarse, ya no lo vemos igual. Entonces, el concepto que utiliza Marx, subsumiren, que significa exactamente eso, algo que entonces es como absorbido y al mismo tiempo alterado. Entonces, eso es lo que habría hecho el capitalismo con la modernidad. Y cómo es que a partir de esa historia tiñó su camino con la explotación, el signo de la explotación y la subsunción de la vida social a mera fuerza de trabajo, al mismo tiempo que revolucionó su presencia a una escala acelerada y global y redujo y sometió a la naturaleza a simple reserva de recursos dispuestos ahí para la explotación humana. Por tanto, para Echeverría, modernidad y capitalismo no se implican necesariamente ni son lo mismo. Entre modernidad y capitalismo, dice él, existen las relaciones que son propias entre una totalización compleja e independiente y una parte de ella. Aunque destaca como innegable que el capitalismo desde una perspectiva dialéctica y por tanto siempre en tensión es la realidad histórica más típicamente moderna. Es decir, el capitalismo no habría surgido sin la modernidad, pero no en sentido inverso. Así como ningún contenido es tan característico de la modernidad como el capitalismo. Por esto, creo yo que en el entrecruzamiento de estos conceptos se juega buena parte de la singularidad de su pensamiento y su particular lectura de lo que él llama el discurso crítico de Marx, en tanto que desde ahí despliega el espacio de convergencia desde el cual establece las condiciones de posibilidad de la crítica actual. Ahora bien, me gustaría entonces pensar en algunas de las derivas que él va a producir precisamente de esta peculiar concepción de la modernidad asociada al capitalismo, distinguiéndolas analíticamente, también para tratar de hallar la posibilidad efectiva de una modernidad no capitalista, como él la llama. Me parece entonces que es importante ubicar que en el pensamiento de Echeverría hay una apuesta por la existencia de un fundamento histórico y material de una modernidad no capitalista, ya que en el centro del argumento se dirimen dos cosas fundamentales. La idea de la vigencia de la racionalidad o el sentido en y de la modernidad, es decir, que la modernidad tiene una racionalidad que puede ser rescatada. Y desde una perspectiva histórica, en la posibilidad de que esa racionalidad tenga un sentido emancipador que estaría también inscrito en ella. Acorde con esto, me parece que entonces habría que explorar cuáles son las variantes de ese posible registro emancipador y cómo cree Echeverría que pueden encontrarse los puntos de ambigüedad, de contradicción y de tensión entre esa asociación modernidad y capitalismo. Dice Echeverría, lo que vivimos hoy día es la modernidad realmente existente, jugando con esa forma en la que se adjetivó el socialismo de la Unión Soviética, ¿no? Se le denominó como el socialismo realmente existente con la intención de distinguir esa forma de estructuración político-económica que aconteció en los países de la Unión Soviética de la concepción que habría tenido Marx y otros autores de lo que debió ser el socialismo. Entonces se denominó y se hizo esa distinción analítica para tratar de separarlo. Bueno, Bolívar Echeverría juega un poco con esto y nos dice, nosotros vivimos la modernidad realmente existente, pero la pregunta es, ¿qué podría ser la modernidad? Si es posible hablar de modernidad en otro sentido. Y es ahí donde entonces
entra como un punto importantísimo para su reflexión el problema del comportamiento de los sujetos modernos, la forma en que se crea subjetividad en la modernidad, de qué modo la modernidad capitalista no solo es un reordenamiento de la vida económica, de la vida social, de la vida política, sino que también es una demanda de un tipo de subjetividad, demanda que los sujetos nos comportemos acorde a los fines, ¿sí?, de la dinámica general de esa realidad. Entonces, bueno, ahí Bolívar se concentrará en pensar qué es ese comportamiento y utiliza el concepto de etos histórico, del que ya hemos hablado algunos por acá. El concepto de etos histórico que le permite desplegar su teoría del cuádruple etos de la modernidad, con el fin de distinguir, entre otras cosas, cómo es posible que digamos, nos hayamos apropiado, se haya asentado de manera diferencial en registros históricos y también regionales distintos esa demanda del capitalismo, del hecho capitalista. Somos, por decirlo de otra manera, capitalistas de distintos modos. Y entonces Echeverría pensará, el modo, por ejemplo, capitalista en el cual los sujetos se adecuan cabalmente a la demanda que hace de ellos la lógica de integración al valor, es la dinámica del etos realista. Es decir, aquellos que suponen que es posible que la humanidad, en un término generalísimo, ¿sí?, siga avanzando por el decurso que nos ha marcado la historia de las últimas décadas, que el capitalismo es la única vía posible para el desarrollo de la humanidad. Otra vía sería la del etos romántico, por ejemplo, que observa que hay una contradicción fundante en la sociedad moderno-capitalista, una contradicción que se vive como malestar, como un profundo malestar, ¿sí? Pero que es un malestar necesario y que posiblemente atravesarlo nos augure en realidad un futuro en el que logremos invertir ese orden, ¿sí? Habría otra forma de etos, el etos clásico, que de alguna manera asume el hecho capitalista, la violencia que éste contiene, pero en realidad desde una perspectiva también lo acepta como necesario e inevitable. Y finalmente, habría una forma más de vivir el hecho capitalista, el etos barroco. Ahora bien, el etos barroco le permite a Bolívar Echeverría pensar la especificidad del capitalismo en América Latina. Intenta pensar cómo vivimos el capitalismo en América Latina. Y dentro de esa reflexión también, Bolívar Echeverría llegó a desplegar también otro asunto que es muy importante, un problema que él va a identificar o va a articular en torno a cómo se construye la identidad en términos generales y cómo se demanda también un tipo de identidad en el capitalismo. Y es ahí donde emergerá su concepto de blanquitud. Entonces, ahora me concentraré un poco en esto. Digamos que el centro de lo que va a pensar Echeverría es que en el mundo contemporáneo, en la modernidad capitalista, lo que ha sucedido es que lo que vivimos cotidianamente es una forma cada vez que progresivamente va, digamos, haciendo avanzar una homogeneización de una experiencia del mundo que también va homogeneizando una forma de concreción de la subjetividad que en su perspectiva no se restringe única y exclusivamente a la forma en la que se representa el ser humano o a, digamos, a una serie de elementos de cómo, a qué deberíamos aspirar los sujetos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Es decir, nosotros podemos observar en el mundo actual cómo los mass media, los medios masivos de comunicación, a lo largo y ancho del mundo, en las condiciones de la sociedad global contemporánea, nos muestran una manera de vivir, un modo de vivir, ¿no? Una manera de comportarnos que es muy semejante. El consumismo, por ejemplo, que proyectan los comerciales, que se proyecta en la publicidad, es como una proyección de un modo de vida, de un modo de comportamiento, de una manera
de proyectar la identidad. Bueno, pero evidentemente, como Bolívar entiende, esto no solo proyecta una manera de vestirnos, unos hábitos, una manera de hablar, sino que también proyectan y están arraigados y fincados en algunos problemas que tienen que ver con rasgos de orden ético y étnico. Entonces, ¿qué es lo que interesa aquí? El concepto de blanquitud es un neologismo que adopta Bolívar Echeverría para pensar en un problema que le interesa muchísimo. La blanquitud, dice él, es un concepto que alude a ese problema que tiene que ver con el registro étnico de la blancura, en la medida en que este es encarnación de otros rasgos más decisivos de origen ético. Aquí ético no se refiere a la serie de valores con los cuales nosotros nos movemos en el mundo, sino más bien a, digamos, la demanda cultural de una adecuación a una serie de principios generales. Dice Bolívar Echeverría, es muy interesante observar en las sociedades contemporáneas cómo la blancura de piel no es garantía de blanquitud. ¿Sí? ¿Y qué significa esto? Dice él que en realidad se puede estar perfectamente blanqueado sin que ello provenga de un rasgo étnico que implique blancura de piel. Entonces, ¿qué quiere decir Echeverría con blanquitud? Dice él, la blanquitud no es una identidad que pueda ser limitada a una cuestión de orden racial, aunque en principio, históricamente, esto la suponga. Hay un libro en el que se condensan estas ideas. El libro se llama Imágenes de Blanquitud, el ensayo Imágenes de Blanquitud del libro Modernidad y Blanquitud. Ahí Echeverría aclara que la adopción del neologismo blanquitud lo que busca es problematizar la confianza humanista que concibe que lo humano solo puede ser tal en la medida en que se realiza en la pluralidad de sus versiones concretas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo humano solo tiene lugar en tanto realmente dé cabida a la pluralidad de versiones que hay del mismo ser humano, ¿sí? Tal como él mismo definiría en su libro, Definición de la Cultura, dice hay una frase muy bonita, no hay dos copos de nieve que sean igual el uno al otro. Por tanto, la evidencia de que la singularidad no es un privilegio humano, ¿sí? Es decir, la idea de que somos entes singulares no es algo atribuible únicamente al ser humano. Sin embargo, lo que sí es atribuible únicamente al ser humano es su capacidad de dar concreción a esa unicidad, es decir, de hacer de esa unicidad su propio destino, de configurar esa unicidad para hacer y dar sentido a sí mismo. Concreción, dice él, que se juega siempre contextualmente en la reciprocidad que emana de las interacciones que dan al ser singular, se dan entre los singulares y que al mismo tiempo permite que el ser singular se forme en la relación y en el contacto que tiene con los otros. Eso sí es un rasgo específicamente humano. De modo que la concreción del ser humano está determinada por el flujo de interacciones que le dan especificidad, creando el ritmo de una historia que por otra parte no acontece nunca como un efecto automático, puesto que implica siempre un compromiso a través del cual cobra cuerpo la propia singularidad. ¿Qué tiene que ver esto con el problema de la blanquitud? Bueno, que lo que va a enfatizar Echeverría es la idea de que hay que problematizar y hay que volver a poner en el centro de la discusión la necesidad de entender a los seres humanos como agentes de libertad. Ahora bien, ¿por qué se va a relacionar? Porque lo que va a suceder en la sociedad moderno capitalista es que precisamente esa capacidad de concretar nuestra propia identidad, de construirnos como entes singulares, de identificarnos y producirnos a nosotros mismos, es lo que va a estar puesto en cuestionamiento. Lo que va a suceder en la sociedad moderno capitalista es que en realidad
lo que se va a franquear, lo que se va a golpear, lo que se va a alterar es esa capacidad a través de un proceso que demanda de los sujetos una homologación en sus comportamientos, que todos nos comportemos más o menos igual. Y entonces lo que dice él es que en realidad lo que va a suceder es que el problema de la identidad, que es un problema que en la filosofía contemporánea tiene tal fuerza, en la sociedad moderno capitalista, la demanda del capital va entonces a producir y va a exigir de los sujetos que eliminen el polimorfismo humano, su variabilidad concreta en pos de adecuarse a la lógica abstracta del capital. De modo tal que, entonces, piensa Echeverría, lo que es propio del ser humano, lo que sería propio también, digamos, de la variabilidad cultural, de la posibilidad de la variedad de lo histórico, nos va a lanzar entonces a la creación de una suerte de totalitarismo identitario, dice él. Y entonces la pregunta que se formula y que lo lleva a pensar en la blanquitud es el cuestionamiento sobre los mecanismos que domestican o integran justo esa pluralidad, pero lo lleva a cuestionar cómo también esa pluralidad identitaria no es una suerte, no recibe esto como en una actitud pasiva, sino que también siempre están en una constante resistencia a esa demanda. La tesis fuerte, digamos, que está sosteniendo aquí Echeverría, tiene que ver con el hecho de que la blanquitud efectivamente, como ya se ha dicho, no es un principio de orden exclusivamente racial. Dice él, en realidad es la forma quinta esenciada de cierta apariencia de blancura, es decir, una suerte de versión depurada que proyecta la identidad ideal del ser humano moderno, ¿sí? ¿Cómo debería ser el ser humano moderno? Es ella el resultado de un momento de la historia de la modernidad capitalista que requirió un tipo de ser humano, un cierto tipo de humanidad cuyo modo de actuar resultara funcional a la lógica de la autovalorización del valor. El propio movimiento del capital demandó la constitución de un tipo nuevo de ser humano para el mejor funcionamiento de la producción capitalista, al que además le estorbaban los modos de vida premodernos. Por ello es que el proceso de acumulación capitalista implicó la opresión y la represión sistemática de las distintas determinaciones de la forma natural. Las viejas identidades debían ser sustituidas o reconstruidas de acuerdo con un modelo ético adecuado para la demanda de producción de ganancia del capitalismo. Echeverría afirma que el capitalismo llevó por ello al grado cero de la identidad humana moderno capitalista. Mas como este grado era insostenible, entonces inmediatamente se dio su sitio a un grado primero de concreción identitaria, el grado que corresponde a la identidad nacional moderna. Me voy a permitir ahora sí compartirles unas imágenes para no hacerles esto tan denso para tratar de ilustrarlo de manera correcta. Les voy a compartir mi pantalla. En el libro Modernidad y Blanquitud, espero que se pueda ver bien, Echeverría es uno de los pocos libros en los que mete imágenes para ilustrar de lo que está hablando. Esta idea de la quinta esencia de la blanquitud, de dónde emana esa imagen de la blanquitud. Y él lo ilustra con una serie de cuadros. Estos están en ese libro, ustedes los podrían encontrar ahí. Dice Echeverría que en realidad en este cuadro, por ejemplo, lo que importa no es tanto la blancura de piel como la compostura del cuerpo, la imagen de lo que nos proyecta, la introspección, ¿sí? La idea de cómo entonces hay una manera, una suerte de hábito, una suerte de comportamiento que está relacionado también a un proyecto civilizatorio. Entonces, ser civilizado no solo entonces es esa compostura, no está articulado a todo esto, pero por supuesto aquí además de eso y articulado a esto, esta mujer es blanca de piel. Ahora bien,
Habría otros hábitos. Evidentemente, habría otros ejemplos que tienen que ver con toda esa compostura, con el modo de la forma adecuada de ser civilizados, de ser efectivamente modernos, que por supuesto, como habría pensado el propio Max Weber, estaría concentrado precisamente en los pueblos de la Europa central, en donde confluye la historia del capitalismo con la historia del puritanismo. Entonces, todo esto se va permeando. La idea, por ejemplo, de la autolimitación, la idea también del ascetismo moral, todo eso que acompañó el surgimiento del capitalismo y que muestra un modo de vida, insisto, que se proyecta también a través de sus imágenes culturales. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en qué es lo que concebimos como el arte, qué es lo que concebimos en la modernidad, como el modo de vida de la cultura, de las expresiones supuestamente más altas del espíritu humano, están asociadas a todo esto. Y por supuesto, en estas figuras, además de ello, son blancas de piel. Algunos de estos son otros ejemplos que yo extraje, además de otros pintores a los que hace alusión Bolívar en ese ensayo, pero quiero que vean entonces el recato, dice Bolívar, el recato en la mirada, ¿no? La compostura del cuerpo, también un poco la vestimenta, todo lo que ello implica. En realidad el mensaje simbólico fuerte tiene que ver con todo esto. Y es a esto a lo que va a llamar lo que se quintaesenció, es decir, un poco como lo que logró decantarse de esto. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa de esta proyección de este cuadro? Lo que importa es lo que nos está, digamos, lanzando como mensaje de una moral que puede ser presentada como una moral aceptable para el modo de vida civilizado. Y así podríamos poner una infinidad de ejemplos. La rectitud, insisto, no estamos ante estos cuadros en donde vemos la voluptuosidad de los cuerpos, la desnudez, lo abrupto, no. Todos ellos implican, insisto, esta compostura de la que habla Echeverría. Estos son otros ejemplos. Este es un ejemplo que él mismo usa. Refiriéndose no solo al recato de la desnudez, sino al hecho mismo de cómo se muestran los cuerpos, cómo se ilustran, cómo se manifiestan. O podríamos pensar también en otro ejemplo que él mismo pone, ¿no? El propio Hölderlin, que sería nada más y nada menos que una de las figuras centrales de la poesía romántica, de la eclosión precisamente ya de la vida cultural en la modernidad capitalista, y cómo también el mensaje que se está mandando, digamos, es qué tipo de comportamientos, qué tipo de actividades son las que realiza el hombre y la mujer civilizada. Ahora bien, esto lo contrapone a lo siguiente, y por eso insisto, dice, es una forma quintaesenciada, lo que importa es el mensaje de lo que se demanda de los sujetos. ¿Y por qué esto puede desprenderse incluso de la blancura de piel? ¿Por qué puede desarticularse de la blancura de piel? Porque la propia modernidad capitalista mostraría, este es un ejemplo, mostraría que no es suficiente ser blanco de piel para ser aceptado o para cumplir con la demanda capitalista para integrarse a su lógica. ¿Sí? Este es un ejemplo que no es la fotografía que él pone en el ensayo, es una que yo me encontré, porque esa nunca la he encontrado, pero él ilustra con una fotografía semejante, ¿no? Una serie de obreros, de unos obreros que pueden ser obreros que podrían haber estado en una huelga, que podrían haber estado en resistencia, que podrían haber sido, que son la clase obrera que está siendo explotada y que es, ¿no?, la carne de cañón que habilita, que propulsa la propia dinámica del capital. Por tanto, la blancura de piel no es garantía, insisto, de que entonces se sea aceptado dentro de ese comportamiento que se reconoce como el comportamiento civilizado y al que se le atribuye la idea de progreso y muchas otras cosas. Entonces, de ahí deriva el concepto de blanquitud. El concepto de blanquitud entonces no se refiere
como en algunos casos, a la idea de que nosotros deseemos ser más blancos de piel. Se refiere más bien al anhelo a cumplir con la demanda del comportamiento capitalista. Si esto se acompaña de blancura de piel, mejor aún, dice Bolívar. Y él pone este ejemplo. Si esto se acompaña de blancura de piel, se puede llegar a estos extremos. Este es el ejemplo que él usa en su propio libro. Él usa este otro ejemplo y dice, se puede no ser blanco de piel, pero adecuarse perfectamente a la dinámica del capital. Se puede no ser blanco de piel y ser, ¿no? Precisamente el modelo de lo que el capitalismo requiere de los sujetos. Esto lo lleva a otra serie de reflexiones que atienden a otro orden de cosas. Dejaré de compartirles esto, pero quería compartirles estas imágenes. De modo tal, y para cerrar, porque ya no quiero excederme más el tiempo, de modo tal que el concepto de blanquitud, el neologismo de blanquitud, lo que quiere es, digamos, hacernos comprender y tratar de mostrar este fenómeno que tiene que ver con lo que él pensaría, entonces, ese cierto tipo de comportamiento, ese espíritu, ese etos de autorreproducción productivista, dice él, entregada al sacrificio y al cuidado de la riqueza que le ha sido conferida, al que además para cumplir ese mandato le estorban, como les decía, los modos de vida premoderno. Eso, dice Bolívar Echeverría, es el espíritu del capitalismo. Ese etos productivista que solo representa una de las formas de adecuación a esta demanda. De modo que la blanquitud es una identidad identitaria pseudo concreta, dice él. Una identidad adjudicada, el concepto de pseudoconcreción lo está tomando de Karel Kosick, una identidad adjudicada, una apariencia blanca quintaesenciada para construir la blanquitud del sujeto moderno capitalista. Entonces, quisiera cerrar más o menos con esto, de modo tal que para Bolívar Echeverría, digamos, que la asociación modernidad-capitalismo debe hacernos también observar la serie de fenómenos derivados de ello que tienen que ver con la forma en la que producen subjetividad, crean sujetos, crean comportamientos, crean fenómenos aledaños y de un modo u otro, estos al mismo tiempo replican, permiten que se replique la misma dinámica que constantemente habilita la facticidad del hecho capitalista y que por otra parte pretende en todo momento negar, coartar, cegar cualquier posibilidad crítica que desenfoque esa centralidad. Bueno, con esto quiero cerrar para no robarme mucho más tiempo. Gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, Diana. Han estado muy, muy interesantes las reflexiones que has compartido con nosotros. Realmente, y por supuesto surgen varias dudas. Yo tengo un par, pero preferiría que puedan hablar las personas o intervenir las personas que han tenido la bondad de asistir a esta charla. Janet dice, qué tema tan interesante, que bien explicado por Diana, muchas gracias. Y pregunta, tal vez pueda entenderse de manera simple la blanquitud como el constante esfuerzo por parecer. Sí, de alguna manera sí, pero fíjense ustedes, pero a veces pero el punto está no solo en la apariencia física, ¿no? Que puede ir acompañado, ¿sí? En América Latina esto lo reconocemos muy bien, es un fenómeno, ¿qué les puedo hablar? Yo soy mexicana y en México el racismo es un tema cuasi tabú. Nunca queremos hablar de que México es profundamente racista porque hemos asumido la idea de que el mestizaje implicó aquí una mezcla de la que no puede hablarse de ninguna raza pura, pero en términos fácticos eso encubre el racismo, un profundo racismo, ¿no? Una tendencia a querer ser más blancos, porque eso implica, y aquí está el punto clave de Bolívar, porque eso implica ser más civilizados. Pero para Bolívar, ¿qué significaría ese aspecto de ser civilizados?
en las condiciones de la modernidad capitalista. Significaría adecuarse a la demanda del capital. Eso significa. No significa volverse más proclives al arte, no significa volverse más, digamos, no sé, desarrollar habilidades, significa adecuarse a la dinámica del capital. Entonces, no solo tiene que ver con la apariencia, que también está acompañado, insisto, no quiero negar que este es un fenómeno que lo acompaña, Bolívar siempre insiste en ello, sino que además de esto, y lo que estaría en el centro es que nos adecuemos a lo que el capitalismo demanda de nosotros. Por eso se puede no ser blanco de piel, dice, insiste él, y estar perfectamente adecuado a la dinámica de lo que el capitalismo requiere de los sujetos, es decir, estar perfectamente blanqueados. Perfecto, gracias, Diana. Hay varias intervenciones, pero alzó la mano antes. Mary, puede intervenir, Mary. ¿Tiene audio? Buenas tardes con todos y todas. Un gusto. Felicitaciones, Ana Lucía. Felicitaciones, Diego, por el espacio. No, a mí me genera muchas dudas, pero Se está entrecortando, perdón, Mary. Por lo menos yo no logro escuchar. Eh, de pandemia, en, eh, Mary, más bien, no se logra escuchar la intervención. No sé si es que Diana puede escuchar o solo me pasa a mí. ¿No? Entonces, Mary, más bien te pido por favor si es que puedes hacer la pregunta por el chat o de pronto mejorar la calidad del internet y con todo gusto te doy la palabra. Sigamos con las intervenciones. Dice Luis, muy buena presentación. Janina Zamora, felicitaciones a la expositora y a los organizadores. José Miguel Alvear dice, ¿me podría explicar cómo el ejemplo de Michael Jackson constituye esa idea de la blanquitud? Claro, el mismo Bolívar dice que ya puede ser un extremo, ¿no? Como el extremo más anómalo, que puede producir fenómenos tan anómalos como ese, porque en ese caso, fíjense ustedes, alguien como Michael Jackson ya no tendría aparentemente que haberse blanqueado la piel. ¿Por qué? Porque en realidad es un sujeto que bajo la dinámica de lo que se considera el éxito en la sociedad capitalista, en la sociedad norteamericana, habría cumplido todos los estándares, todos. ¿No? Habría acumulado capital, es decir, todo lo que supuestamente es un hombre de éxito. Y sin embargo, eso no fue suficiente. Además de eso, tuvo que transformarse el cuerpo, ¿no? Entonces, aquella imagen de Fanon, ¿no? Las máscaras blancas, las máscaras negras, toda aquella discusión. Entonces, lo que dice es, Michael Jackson sería ya como un fenómeno totalmente extremo de lo que está tratando de decir, al grado en el que se tiene que transformar el cuerpo porque la demanda de adecuación nunca, digamos, queda plenamente satisfecha, ¿no? ¿Cómo está? Disculpe, ¿puedo intervenir un momentito? Claro, ¿quién está hablando? Perdón, si puede José identificarse. Miguel Alberio hice la pregunta. Ah, ya, José, claro. O sea, ¿está hablando lo de Michael Jackson en sí como una metáfora en sí para la blanquitud o se refiere al hecho de que Michael Jackson haya teñido su piel de blanco como un ejemplo o solo como en sí una metáfora para decirlo? Es ambas cosas, ¿no? Es decir, es un ejemplo que sirve para ilustrar el hecho de que la blanquitud es como decían, una suerte, ¿no? De constante aspiración, ¿sí? Entonces, sirve como metáfora para mostrar el grado que puede tener esto, pero al mismo tiempo es un ejemplo, es ambas cosas, ¿no? Es que lo que pasa es que creo que en sí el ejemplo está medio mal planteado porque Michael Jackson tenía una enfermedad llamada vitiligo, lo que le causaba que la piel se le ponga blanca y se tuvo que operar por eso mismo. Entonces no sé si el ejemplo en sí se basa en esa clase de idea de la blanquitud. No, por supuesto, digamos, bueno, yo no sé qué le haya pasado a Michael Jackson, pero yo creería que lo que es difícil de sostener es que el vitiligo le haya afectado, que se alaciera el cabello, que la nariz se le hiciera más angosta, la barbilla, los pómulos.
digamos, no me voy a meter en la vida de Michael Jackson, pero evidentemente hay un deseo de transformación del cuerpo, ¿no? Gracias, Diana. Continuemos porque hay varias intervenciones. Luis Kunzle dice, tenemos aquí en Brasil una expresión de carácter racista, un negro de alma blanca. Creo que también va por esa misma línea. Jaime Quintuña, luego doy paso a las personas que han alzado la mano, pero estoy haciéndolo en orden. Jaime Quintuña nos dice, Echeverría en el mismo libro de Modernidad y Blanquitud en su inicio menciona los cyborg, un hecho que nos mueve a una respuesta y que usted ha aseverado que el cambio tecnológico que amenaza hasta la extinción. De ahí que el extremo de este pensamiento está el transhumanismo y o poshumanismo, donde encontramos a sus divulgadores, entre ellos Noah Harari, con su Homo Deus. Nos coloca de cara a la reconfiguración del ser humano. Sería necesario añadir una ultrainterpretación de lo moderno que nos dé luz para que lo humano que estaríamos en peligro de perderlo, relaciones humanas, se pueda encontrar en la comprensión algo bueno de lo moderno. A ver si logro comprender, si logro responder más bien. Yo pensaría que, claro, sí, como bien apuntas, Jaime, el punto es que, claro, lo que va a decir Echeverría es que esto puede llevar a esos grados en los que se irá del cyborg, ¿no? Entonces ya no solo nos transformamos tiñéndonos el cabello o tiñéndonos un poco la piel, sino que incluso puede modificar realmente el cuerpo. El punto clave aquí sería entonces que esa transformación no tiene fines únicamente estéticos, no tiene fines como presuntamente se nos muestra, no tiene solo fines técnicos de extensión, que esa es la idea del cyborg, ¿no? De una extensión orgánica de lo humano a partir de un recurso tecnológico, sino que esa extensión se hace para adecuar mejor el cuerpo humano a la lógica de la demanda capitalista. Y ese es el punto conflictivo, ¿no? Ese es el punto que realmente lo hace peligroso en todo caso. No el hecho, ¿no?, de que integráramos artefactos, artilugios que nos hicieran más veloces, sino que esos artilugios estuvieran hechos no para hacernos más veloces, no para hacernos más felices, no para hacernos más, sino para hacernos más eficientes, única y exclusivamente para la demanda, por ejemplo, del trabajo. Ese es el punto de desequilibrio, Jaime. Gracias de nuevo. Doy la palabra a María José Breil, que alzó la mano. Muchas gracias, Diego. Bueno, felicitarles por el espacio. Gracias, Diana. Me parece importantísimo que se contribuya a posicionar el pensamiento de Bolívar Echeverría, ¿no? Retomar la reflexión de un pensador de este calibre. Y bueno, yo me parece muy interesante lo que has hecho, porque yo creo que a través de las imágenes, ¿no?, esta fetichización de la mercancía y una tecnología que es visual, esta tecnología visual que es justamente que es útil para la clasificación y el blanqueamiento, ¿no?, cuyo efecto conservador tiene que ver también con esta llamada la disciplina, como tú bien lo has descrito muy, muy claramente, ¿no? Este campo de lo visual, este campo de lo imaginario que clasifica, que jerarquiza, ¿no? Y ese control obviamente va de la mano con estas estrategias de disciplinamiento que tú bien explicabas y que analizabas junto al blanqueamiento, ¿no? Entonces, yo sí creo que, como has explicado tan claramente esta idea de la modernidad, yo creo que no hay cultura contemporánea que justamente no pase por lo visual, y la imagen contemporánea justamente lo que hace es homogeneizar y fragmentar. ¿No? Entonces, yo soy comunicadora y obviamente soy comunicadora visual, y en la actualidad la comunicación también se basa muy fuertemente en las imágenes, ¿no? En las imágenes que incorporan muchas veces esta mirada racista, sexista, conservadora. Entonces, nada más, yo quisiera un poquito, tal vez, si tú podrías profundizar en la blanquitud a través de la imagen, que refuerce estos estilos y modos de vida, ¿no?, del capitalismo, estos modos de vida colectivamente estructurados, ¿no?, que abarcan una dimensión más amplia y una profundidad dialéctica. Este consumismo que es reforzado constantemente por las imágenes. Sí, sin lugar a dudas. Mira, yo decidí no introducir otro elemento que está en ese mismo ensayo y que es la segunda parte del ensayo de imágenes
de la blanquitud, pero quizá vale la pena solo mostrárselos rápidamente compartiéndoles nuevamente mi pantalla. Porque lo que va a decir Echeverría es que una de las formas en las que en la imagen, como tú bien apuntas, digamos, encontraríamos un fenómeno derivado, pero que es un fenómeno moderno capitalista, y esto es lo que no hay que perder de vista, porque para Bolívar es un error considerarlo solo un fenómeno, digamos, conservador en el sentido de las sociedades tradicionales. Y entonces un fenómeno moderno capitalista tiene que ver con la extrapolación de esto, una de sus versiones extrapoladas, no la única ni el único camino, pero una de sus versiones extrapoladas la representaría el nacionalsocialismo y cómo el nacionalsocialismo configuró esto a través de imágenes. Les voy a compartir mi pantalla, aunque nos desviemos un poquitito, pero miren, solo para mostrarles lo que también está en ese ensayo. Y entonces, fíjense bien. Dice Echeverría, por ejemplo, la forma en la que el nacionalsocialismo utilizó, ¿no?, cierta expresión, cierto simbolismo, por ejemplo, en la pintura o en las artes plásticas, y lo que aquí se representa no es tanto, fíjense bien, lo blanco es muy importante, por supuesto, pero lo más importante es la escena en conjunto. Es vean ustedes, el recato de las mujeres, la mujer cargando al hijo, porque ese es su lugar, el hombre, los niños bien portados, la anciana, esa es la escena familiar, ese es el mensaje verdadero. Y entonces Echeverría ilustraba, ¿no?, cómo a través de la imagen, ya en pleno siglo XX, ¿sí?, la blanquitud va asociada, en el caso del nacionalsocialismo, a todo un conjunto de elementos que tienen este peso, que es una de sus derivaciones más siniestras, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, y claro, vean ustedes, esta es la imagen de una mujer que es una mujer, pues eso, honorable, en fin, y de un bolchevique, ¿no? Como es un bolchevique. Esas cosas pasan todo el tiempo. El antijudaísmo, ¿no? Cómo se representaba simbólicamente a los judíos. Entonces, el judío es un ladrón, esta imagen está muy, muy mala. Pero, por ejemplo, ¿no?, algunos de los periódicos en los que se pensaba, se ilustraba, era el verdadero pueblo alemán, cómo eran los judíos. Vean cómo se ilustra, ¿no? Entonces, bueno, esto decidí, no lo había pensado incluirlo, pero se los pongo como un ejemplo que ilustra esto. Lo que importa aquí no solo es la blancura de piel, es el hieratismo, dice Echeverría en ese mismo ensayo, ¿no? Cómo se relacionan con el cuerpo. Vean, dice él decía, estos cuadros de una demasiado planos, inmóviles, sin todo el juego que las artes visuales habían llegado ya en el siglo XXI, ¿no? Y entonces esto es lo que está ilustrándose, el hieratismo del arte egipcio y todo esto vuelto a poner en juego en las imágenes de pleno siglo XXI. Entonces, bueno, espero no haberme desviado demasiado del tema que tratabas de marcar, María José, pero efectivamente Bolívar diría la imagen como un aspecto central justo del simbolismo que todo esto acompaña, ¿no? Perdón, espero no haberme extendido en la respuesta. Creo que estaba muy pertinente, más bien, Diana. Continuemos. Mary, que al inicio había pedido la palabra, más bien escribió la pregunta, dice: mil disculpas, se fue la conexión. Mi pregunta era: en el contexto de pandemia, la construcción de la condición humana está en peligro y se está fortaleciendo la demanda del capitalismo. Me dice que se refiere a qué nuevas modificaciones sociales de exclusión nos estamos enfrentando. Y ella misma luego hace otra pregunta, de una vez la hago. Incluso pensando en la categoría de distinción de Bourdieu, encuentras continuidades, dice, entre la blanquitud. Yo creo que aquí, de alguna manera, habría una distancia con Bourdieu, digamos, ¿no? Porque creo que sí, no le encontraría tanto punto de confluencia, pero tu pregunta me permite darme cuenta de algo que creo que no abundé con suficiencia. Y es el hecho de que Bolívar aquí lo que está tratando de pensar es algo que le interesaba mucho. Y es el hecho de que para que el capitalismo funcione requiere que nos aceptemos capitalistas. O sea, que nosotros aceptemos el capitalismo, ¿no? Digamos que nosotros nos reconozcamos a nosotros como parte de la empresa capitalista, como parte de ese objetivo, que participamos de él, que lo impulsamos. Entonces,
¿por qué digo que tu comentario me recuerda a esto? Porque, claro, en el contexto de la pandemia, efectivamente, nosotros lo que estamos observando son fenómenos, por ejemplo, de superexplotación del trabajo ahora, ¿no? De una gran demanda de que sigamos cumpliendo con la lógica laboral a pesar de las condiciones en las que la estamos viviendo, ¿no? De encierro, de todo esto. Entonces, evidentemente, no solo se requiere que nosotros nos forcemos a nosotros mismos a seguir trabajando en estas condiciones, sino que además lo aceptemos como necesario. Y eso es lo que le interesa a Bolívar, porque ese punto de inflexión de la necesaria aceptación pasa por, como decía María José, utilizaba más bien ese término Foucaultiano, ¿no? De la idea del disciplinamiento, ciertamente. En eso también estaría de algún modo pensando Echeverría. Requiere que nos autodisciplinemos, que asumamos como propia la empresa capitalista para seguir en ella, ¿no? Y en el contexto de pandemia también esto sería necesario, una profundización por una deriva que por supuesto no pudo pensar. Gracias, Diana. Continuamos. Le voy a dar la palabra a César Solano y después las dos últimas preguntas que están en el chat porque ya nos pasamos un poco del tiempo. César, qué gusto. Además, aprovecho para contarles, César es también profesor de la maestría en filosofía. Bienvenido, César, tienes la palabra. Muchas gracias, Diego. Primero que nada, felicitando el espacio. Este tipo de espacios hacen falta para fortalecer el pensamiento que cada vez más por la pandemia aún estamos perdiendo. Diana, pues realmente este concepto de blanquietud de Echeverría es muy interesante porque describe justamente estas dinámicas que en cierta manera la modernidad nos iba presentando. Claro, tú has comentado el caso de México, ¿no? Y creo que es en general en Latinoamérica esta problemática justamente del mestizaje que nos en cierto modo, bueno, digamos desde estas ideas de lo políticamente correcto, pues nadie quiere hablar sobre el racismo, ¿no? Pero es claro, el racismo, sí, por ejemplo, acá en Ecuador hay una expresión cuando a veces uno va a visitar al hijo de un amigo o una amiga, ¿no? Recién nacido, casi es frecuente que digan, ah, sí, es blanquito, ¿no? Una cuestión que, bueno, no, tiene que ver justamente con esta idea de blanquitud. Pero específicamente en la cuestión del cine ecuatoriano, ¿no? Un fenómeno muy propio es este justamente de la blanquitud, ¿no? Los personajes de una gran mayoría de películas están justamente construidos desde esta idea de la blanquitud, ¿no? Los personajes son muy europeizados. Bueno, eso un poco, claro, quizás no conoce sobre el cine ecuatoriano, es un campo que no se ha explorado mucho, ¿no? Mi tesis doctoral justamente la hice un poco una lectura desde la filosofía al cine ecuatoriano. En fin, pero algo que, claro, y esto es mi pregunta justamente, ¿no? Esa idea de blanquietud y al mismo tiempo relacionada con la idea de civilización, ¿no? Con la empresa civilizatoria, este blanqueamiento incluso, digamos así, en cierta medida también abre este espacio hacia lo permitido, ¿no? Es decir, por ejemplo, claro, si nosotros vemos en un cuadro, o en este caso una película, que la gente está consumiendo licor o está consumiendo drogas, etcétera, para esa gente está permitido, ¿no? Pero quizás si esto, claro, está haciéndolo una persona pobre, pienso, por ejemplo, en los cuadros, estos cuadros de castas, ¿no? De la colonia, en donde, claro, si una persona mestiza o una persona indígena está consumiendo alcohol, pues es lo prohibido, en cambio, ¿no? ¿Qué piensas sobre esta idea de lo prohibido y lo permitido, ¿no? Lo permitido desde esta idea de blanqueamiento, claro, el blanco puede consumir alcohol, drogas, pero el negro, el indio, el mestizo no, porque es más bien prohibido para él. Sí, no estoy segura, digamos, de qué responder con precisión, pero, y para no excederme tratando de sobreinterpretar, pero evidentemente lo que señalas es clarísimo para nuestras naciones, es decir, que hay
un registro de comportamientos que se habilitan, se posibilitan para ciertos sectores sociales y para otros se les considera manifestación de ocio, de exceso, de desmesura, en fin, ¿no? De poca civilidad. Entonces, no estoy segura qué responder respecto a ese ejemplo en concreto. Sin embargo, yo creo que aquí habría que sumar para América Latina otro factor de análisis que se está jugando en algunos de los textos de Echeverría, ¿no? O sea que en el caso de América Latina, además, la blanquitud acontece bajo la dinámica del etos barroco, ¿no? ¿Y esto qué implicaría, no? Por otra parte, de alguna manera también que nuestra blanquitud tampoco es la blanquitud a la europea, ¿no? Porque también, digamos, para Bolívar, de alguna manera lo que está diciendo es que la blanquitud también sucede en Europa, ¿no? O sea, que allá, aunque podríamos pensar, el grueso de la población cumpliría con el requisito étnico de la blancura de piel, eso no significa, ¿sí?, que toda esa población sería, digamos, entonces aceptada para o participaría efectivamente de esa demanda capitalista. Entonces, ¿por qué? Entonces, y en cambio en nuestras sociedades, el fenómeno del etos barroco y de la especificidad en la que sucedió el asentamiento del capitalismo implica siempre una tensión, dice él, una ambigüedad, ¿no? En la que las cosas en realidad siempre tienen un tono en el que sí, pero no, ¿no? Entonces, yo no sé si sea el caso en el que estás pensando, César, pero me hiciste pensar en el cine mexicano, ¿no? Que no sé qué tan diverso sea del cine ecuatoriano de cierta época, qué tan diferente. Pero el cine mexicano, la gran época del cine de oro mexicano, bueno, es el momento de la mayor gloria del nacionalismo mexicano al mismo tiempo, ¿no? Y entonces son blancos y blancas de piel, pero son mexicanísimos y son los charros mexicanos Entonces hay como una cosa ahí en la que digamos que adecuarse al modelo nacional, y ese es un elemento que también introduce Bolívar, o sea, ¿cómo podían dotar de contenido lo que de suyo no tiene contenido? ¿Qué quiero decir con esto? El capitalismo no tiene un contenido ético. El capitalismo no puede tener un contenido ético, tiene que jalarlo de otro lugar. Tiene que jalar esos contenidos de qué quiere de los sujetos de otros lados, ¿no? Del puritanismo, lo tiene que jalar, nutrirse de otros lados. Y la adecuación que se da entre el capitalismo y el Estado nacional hace que se construyan los nacionalismos. Entonces, la empresa nacional acompaña también la idea de cuál es ese contenido específico, ahí sí ya local, de qué significa ser eso adecuado, haberse adecuado efectivamente a la demanda del capital, pero en nuestra especificidad, ¿no? Entonces, digamos, la imagen de la mexicanidad, que es la única que yo les puedo hablar, la imagen de la mexicanidad se construye bajo parámetros que en realidad eran, pues evidentemente, pues de unos estratos sociales muy cerrados. Entonces, solo te puedo responder de esa manera, porque en esos estratos sociales cerrados también se crearon entonces esos imágenes tipo, ¿no?, que tienen ese registro local, pero que al mismo tiempo, digamos, acompañan la empresa nacional que busca construir esas identidades homologadoras. Pero no sé si respondí a tu señalamiento, solo me atrevo a marcar esas ideas, ¿no? Sí, muchas gracias, Diana. Estuvo muy, muy interesante tu respuesta. Gracias. Yo recordé ahora las películas de Emilio Fernández que promovieron esa construcción de la nación y esa idea de modernidad también, y blanquitud, súper interesante, es otro campo tan interesante. Bueno, hay varios comentarios, pero por falta de tiempo, por supuesto, ahí los puedes tú también leer, pero te voy a hacer directamente la pregunta. Me parece esta última. Buenas noches. ¿Cómo pensar los procesos actuales de gestión cultural o políticas culturales a partir de los conceptos de Echeverría, de dimensión cultural de la vida, etos histórico y blanquitud? Bueno, yo puedo pensar que hay, si estamos aquí entendiendo, digamos, el problema de las políticas culturales, no sé, no sé si puedo responder también bien a cabalidad con esto. Yo creo que el pensamiento de Bolívar, cuando pone estos problemas en el frente, como les decía o como traté de explicar,
lo que está tratando de hacer por otra parte es demostrar, ¿no?, que en realidad la identidad humana en una perspectiva libertaria, si me atrevo a decir eso, tiene que ser vista de modo polimorfo siempre. Es un adversario muy radical, yo creo, a la idea de que hay identidades o formas identitarias, digamos, que tienen experiencias únicas. ¿Qué quiero decir con esto? Era adverso a la idea de que la condición, por ejemplo, de ser mujer te da una exclusividad de una experiencia absolutamente irrepetible. Pongo este ejemplo porque soy mujer, entonces me lo atribuyo a mí misma, ¿no? Pero lo mismo podría decir de la identidad indígena o de la identidad nacional o de la identidad, es decir, no, él no es proclive a la idea de que haya identidades fijas que de suyo por sí mismas, entonces doten de una perspectiva exclusiva del mundo a la que nadie más puede llegar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque de pronto en nuestros países, bueno, en México llega a suceder, y solo desde ahí puedo hablar, hay políticas culturales que suponen que hay identidades, ¿sí?, a las que se debe atender como si fueran identidades que tienen experiencias únicas y exclusivas que deben ser preservadas, resguardadas desde una versión paternalista. Entonces, yo creo que Bolívar es totalmente adverso a esas dinámicas. No sé si para allá va la pregunta, pero digamos, yo pensaría que el problema para él tiene que ver con que incluso esta idea del polimorfismo identitario, la idea también del concepto de mestizaje. Bolívar, esto atendiendo también a lo que señalaba César, Bolívar como que subvierte el sentido en el que en los nacionalismos latinoamericanos se usó mestizaje, lo subvierte, lo transforma y lo piensa como una posibilidad de poner en juego la propia identidad, de decir, sí, sí soy mujer, sí, sí soy mexicana, sí, sí soy esto, pero la pongo en juego frente a lo otro, frente a los que no son yo, a los que se constituyen identitariamente como yo, para construir una nueva cosa. Eso es el mestizaje para Bolívar y es un producto de la historia de América Latina, ¿no? Entonces, y el problema a veces de las políticas culturales es que son justo lo contrario, es el cierre de las identidades como perfectamente diferenciadas, perfectamente claras, inamovibles, estáticas, en fin. Espero dar alguna respuesta que tenga alguna cabalidad a la pregunta. Muchísimas gracias, Diana. Con esto llevamos a dar por finalizado el espacio. Quiero recordarles, por supuesto, a todos y todas quienes están, que esta sesión está siendo grabada y que en los próximos días se subirá al canal de YouTube de la Universidad de la SUAY para que puedan revisarla o compartirla. De nuevo, quiero agradecerte mucho, Diana. Yo me quedé con las dudas que yo tenía. Ya pasó el tiempo, pero la gente ha estado muy participativa. Eso me alegra mucho. Vos decías, o una de tus ideas era cómo debería ser el ser moderno. Yo me preguntaba cómo debería ser ahora el ser postmoderno. Es tan complejo, pero eso quizá en alguna otra sesión en el futuro. Muchas gracias, Diana. Te doy la palabra que te despidas. No, muchas gracias a ustedes, Diego, por supuesto, todo el esfuerzo, todo el trabajo. Muchas gracias a todos los que asistieron, a quienes estuvieron conmigo estas semanas de curso. Un abrazo fraterno y gracias a todos. Gracias y hasta luego. Muchísimas gracias por asistir. Hasta luego, muchas gracias. Hasta